Marcia, adelante. Gracias, Gonzalo. Y las experiencias que, por cierto, son muy valederas, muy ricas, muy sustanciosas, van a tener su correlato el jueves en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad y el lunes también en el Colegio de Abogados, con lo cual, digamos, una buena experiencia como para hacer un análisis de esta reforma que tuvo extensísimos debates en Santa Fe de la Veracruz, y estamos con uno de los protagonistas, con Esteban Llamosa. Bueno, Esteban, gracias por este tiempo, por la deferencia. ¿Qué análisis se puede hacer con este cuarto de siglo de la nueva reforma? Bueno, buenos días Gonzalo. Buenos días, Pilar. ¿Cómo va? La verdad que, bien, muy bien. La verdad que ha sido una reforma que ha impactado muchísimo en la vida argentina. La experiencia mía, por supuesto, que es mi mayor orgullo como hombre de la política, haber representado al sur, a Río Cuarto en especial, como constituyente en aquella instancia. Una reforma que nació bastante cuestionada. Si nosotros hacemos un poco de memoria, recordaremos que en un primer momento casi toda la prensa nacional hablaba de un pacto, como el Pacto de Olivos, como una especie de intercambio entre la necesidad del presidente de entonces, Carlos Menem, de obtener la reelección, y la de quien era presidente del principal partido de la oposición, el doctor Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, de lograr que se sancionara la posibilidad de un tercer senador por provincia. Parecía que la reforma se agotaba en esa famoso núcleo de coincidencias básicas, pero el decurso y el devenir de la propia constituyente, la verdadera transversalidad que se dio en todas las comisiones, hizo que ese intento que la hubiera minimizado y la hubiera, por supuesto, circunscripto a un hecho menor, quedara de lado y se incorporaron institutos que realmente hoy hacen que de nuestra Constitución Nacional, reformada en el 94 en Santa Fe, sea una de las más progresistas y plurales del mundo. Si uno tiene en cuenta, Gonzalo, que se incorporaron institutos como el Consejo de la Magistratura, autonomías provincial y respeto a la coparticipación a las autonomías también municipales, claro, institutos que van en defensa del medio ambiente, en defensa de la mujer, la incorporación de muchos derechos y sobre todo donde a mí me tocó participar, que fue en la Comisión de Tratados Internacionales, donde se incorporaron a través del artículo 75, inciso 22, 10 tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, claro, es decir, supremacía por encima de las leyes, donde el hombre, el ciudadano, que es objeto de alguna violación en materia de derechos humanos, puede acudir a esa instancia que se transformó a partir de la reforma del 94 en una justicia supranacional que está, vuelvo a repetir, con la posibilidad hasta de revertir fallos de nuestro máximo tribunal, de la Corte Suprema. Y ahí se incorporaron nuevos derechos, se sancionó también un cambio sustancial en los periodos presidenciales, se pasó de la reducción de 6 años a 4 años con la posibilidad de una reelección, se cambió el sistema absolutamente antiguo de la elección por vía de los colegios electorales. Se fue al voto directo. Claro, pasó a ser el voto directo. Y, en fin, pero lo más importante, Gonzalo, y que a mí siempre me interesa remarcar, es que esa constituyente tiene la legitimidad del arco político representado. Claro. Ahí teníamos todos los partidos políticos, había presencia de expresidentes, de gobernadores, de figuras destacadísimas de todo el ámbito político. Teníamos desde lo que podía llamarse la extrema derecha, hombres que habían estado vinculados al golpe genocida del 76, como Bussi, o golpistas como Rico, que estuvieron presentes. Claro. Y en el otro extremo teníamos también representantes de la izquierda nacional, en aquel momento lo que se conocía como Frente Grande, donde estaba Chacho Álvarez, Fernández Meijide, el propio Juan Pablo Cafiero, y por supuesto en el área central los partidos democráticos que estaban representados por el radicalismo, por el peronismo y muchas expresiones políticas provinciales de la provincia. Ese arco, que por supuesto discutió y hubo bien, como se dijo recién, debates muy profundos y muy fuertes, le dio legitimidad a esta sanción porque no faltó nadie. Hubo debates muy intensos, pero sobre todo, y yo quiero especialmente decir que el debate central, lo que se puede haber constituido, se constituyó en el núcleo ideológico de la reforma, era quienes pensaban que la reforma solamente iba a consagrar un ritualismo jurídico,
Es decir, mantener las viejas estructuras conservadoras y anquilosadas del derecho argentino, y quienes pensamos que no, que verdaderamente se tenía que transformar en una herramienta al servicio de la justicia social para transformar una realidad que ya en aquella época, y sobre todo en esta, agotan y generan situaciones tan graves de crisis como las que tenemos. Claro. En fin, hubo muchos debates muy ricos, muy importantes. Imagínate, Gonzalo, que cuando se debatía la incorporación de los tratados también de derechos humanos y de integración territorial, ¿cuál podía llegar a ser la posición de un Bussi o de un Rico que no podían concebir que hubiera un tribunal supranacional por encima de las leyes y que estuviera, según ellos, violando la soberanía nacional? Para nosotros eso fue una de las grandes y más ricas experiencias en el debate, que por supuesto tuvieran sanción y consolidaron una Constitución que lamentablemente, a pesar de la vigencia que tienen sus principios en los institutos incorporados, todavía lamentablemente no ha sido asumido, sobre todo por la dirigencia argentina. Y cuando hablo de dirigencia hablo de los tres poderes. Uno no puede concebir que todavía haya jueces que no apliquen directamente estos institutos y estas cláusulas tan progresistas basados en que no hay leyes que reglamenten su ejercicio. No hacen falta leyes que reglamenten las cláusulas constitucionales, porque por el propio dictado de la Constitución, esas cláusulas son operativas, no tendrían que tener ninguna intermediación en su aplicación. Claro, Esteban, eso da la idea de que la Constitución fue para adelante, y esto también es interesante, ¿no? En aquel momento estaba cuestionada la reforma y demás, ahora mirado en perspectiva, se dio un avance muy importante en muchos aspectos, en muchos de estos que mencionaba recién, en ampliación de derechos, en nuevos derechos. Ahora, el accionar o el cumplimiento de la Constitución todavía viene de atrás, ¿no? Sí, yo lo decía y lo comenzaba a desarrollar. Acá no se trata de algún delirio de querer volver a reformarla. Acá de lo que se trata es empezar a cumplirla. Claro. Y sobre todo, la responsabilidad principal está en los cuadros dirigenciales que integran el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Yo decía del Judicial. A nivel de Ejecutivo, por ejemplo, se siguen abusando, como hemos tenido la realidad de hace pocos días, con los famosos decretos de necesidad y urgencia, aplicando normas tributarias, normas impositivas que afectan el desarrollo de las provincias, de los municipios y de la vida de la gente, sin tener en cuenta lo que la propia Constitución en su reforma establece, de que deben ser medidas tomadas por el Congreso. Claro, bueno, eso fue el argumento de los gobernadores, ¿no? Así, sí, el argumento de los gobernadores, y así como tantas otras medidas que se toman sin tener en cuenta la Constitución, que avasallan autonomías provinciales, que avasallan autonomías locales. Mira, Gonzalo, uno de los temas que también provocó una fuerte discusión es que no se podía avanzar en la reforma sobre la parte dogmática de la Constitución. Es decir, no se podía avanzar sobre nuevos derechos. Le encontramos la vuelta en esta suerte de transversalidad que se dio y de la cual yo me congratulo, de que lo que prohibía la ley que declaró la necesidad de la reforma era incorporar derechos restrictivos a los ya existentes, pero no decía nada sobre nuevos derechos. Y se incorporaron nuevos derechos que están plasmados sobre todo en el artículo 75, inciso 22, que tienen que ver con la defensa de la mujer, que tienen que ver con los derechos del niño, que tienen que ver con el rechazo a toda forma de discriminación, de violencia institucional y sobre todo contra la tortura. Y ni hablar de los pactos como el de San José de Costa Rica, que generan también una serie de nuevos derechos. Eso fue una fuerte discusión, porque decían que quienes queríamos incorporar lo que finalmente, gracias a Dios, se incorporaron, estábamos violando la ley que declaró la necesidad de la reforma. Fíjate vos que cuando se declara la necesidad de la reforma se establecen los puntos taxativos sobre los que podía reformarse y no avanzar en otros. Pero encontramos ese vericueto y esa ventanilla por la cual se pudieron incorporar nuevos derechos. Esteban, buen día, Javier lo saluda. Le quiero preguntar, Hola, buen día, Javier. Bien, ¿en qué se basaron para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga el estatus que tiene? Porque recordemos que hay un antes y un después legal desde 1994 hacia la fecha de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea lo que es, ¿no? Con esa autonomía que antes la tenía, pero de manera especial. Digo, ¿cuál fue un poco el amparo legal para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy sea lo que es?
Mira, creo que el principio fundamental, aunque a mí no me tocó participar específicamente en la comisión que le dio ese nuevo estatus, pero el principio que luego cuando se aprobó finalmente la constituyente y se tocaron todos estos temas, fue un principio de orden democrático. Una ciudad como la capital, que era en los hechos ya una provincia, no podía ser parte del botín, entre comillas, claro, de lo que decidiera el presidente de turno, nombrando un intendente como delegado. O sea, que lo que se le quiso dar ese estatus para que funcionara con un sistema mucho más democrático, en donde el jefe de la ciudad, antes era el intendente, fuera elegido por la gente, por el voto de la gente, y por supuesto también estar sujeto a toda la problemática, a todos los compromisos, no solo derechos, sino tienen obligaciones de todas las provincias. Por supuesto que también pesaron argumentos de tipo económico, en función de lo que significa la capital como la ciudad, ahora casi provincia más rica del país. Pero el argumento central que yo escuché y que por supuesto adherí en su momento era que no podía ser una suerte de delegación o una suerte de nombramiento a dedo del presidente como era hasta ese momento. Esteban Fernanda lo saluda, buen día. Hola Fernanda, buen día. Hablaba usted recién de cómo pudieron en ese momento reunirse distintas ideologías, ¿no? ¿Cómo ve hoy a 25 años reunir semejantes nombres y semejantes ideologías políticas con la mezcla y la difusión y ese margen difuso, quiero decir, que tienen hoy los partidos en sí? Sí, la verdad que lamentablemente no se ha repetido aquella experiencia tan rica. Bueno, está a la vista la grieta, está a la vista de que todos los días se siguen agudizando diferencias que no encuentran los sectores más representativos. No lo limito solamente a los partidos, sino a fuerzas representativas, claro, que hoy integran la sociedad y tienen un peso específico en la sociedad, organizaciones independientes, agrupaciones independientes. No encontramos políticas de Estado que nos unan y hoy es por lo menos la necesidad urgente está más que en lo económico, que es grave, porque los índices de pobreza ya son acuciantes y agobiantes, está en la necesidad de encontrar desde la política, y yo no digo algo similar, pero algo parecido a lo que ocurrió en el 94, en donde todo el arco de distinto pensamiento encuentre como modus operandi un programa mínimo, básico, que nos permita por lo menos iniciar un camino de recuperación en políticas de Estado. Aquello fue una experiencia increíble que se dio a lo mejor por las circunstancias, a lo mejor por el tema de la Constitución. Yo lo recuerdo y lo recuerdo con mucho orgullo, con mucha emoción. Vengo ahora del acto central que se hizo el sábado en Santa Fe, en donde nos reencontramos constituyentes de todas las ideologías, de todos los partidos, exgobernadores, expresidentes. La verdad que desde allí, bueno, y en todos estos días también vamos a tener eventos en la ciudad, en la provincia, y yo recuerdo, y siempre, y no quiero dejar de mencionarlo, que tuve la posibilidad de estar acompañado en aquel momento por mi gran y querido amigo, que hoy ya no nos acompaña, Miguel Chicharra Abella. Claro. Era candidato también a la constituyente, ¿te acordás, Gonzalo? Claro, sí. Era candidato. Y bueno, y no pudo entrar por unas centésimas por la aplicación del sistema DON. Él ocupaba el 10º lugar. La verdad, no quiero inmiscuirme en situaciones internas de otro partido, pero haberlo colocado el Chicharra, con su prédica, con el poder territorial de los votos que tenía y con su capacidad, en un lugar detrás de 9 representantes de capital, de Córdoba capital, sin el mérito, varios de ellos que tenía el Chicharra, fue realmente imperdonable. Con Chicharra nosotros habíamos durante la campaña, cuando se eligieron en abril del 94 los candidatos que íbamos a ser constituyentes, habíamos armado un equipo en donde él iba a hacer especialmente hincapié en todo el tema de la coparticipación, de la distribución de los ingresos, del hecho del federalismo económico que él manejaba muy bien y que a mí me iba a permitir, en el tema específico mío de los derechos humanos, hacer un tándem que seguramente con su aporte iba a ser muy beneficioso no solo para la constituyente en general, sino específicamente para Río Cuarto y el sur de Córdoba. Bien. Lamentablemente no se dio, no se pudo después ir en conjunto, ir los dos, pero él siguió haciendo su aporte con el desinterés y la generosidad que lo caracterizaba, ¿no? Bien. Esteban, bueno, aparte resulta súper interesante que cada vez que puede habla muy bien del Chicharra, de su memoria, de su, bueno, y qué genial que estaría que muchos imiten reconociendo y admirando a sus adversarios políticos, ¿por qué no?
bueno, en esta época Pero seguro, parece mucho más complicado. Entre Balbines y Perones, una cosa así sería. Bueno, Claro. tal cual. Pero seguro, en eso debo destacar que Río Cuarto siempre ha tenido una cultura política que la ha destacado. Esto viene desde el 83, cuando nos tocó confrontar al Chicharra y Totalmente. a mí por la intendencia. Claro. Y lo hicimos con un nivel de diálogo, sin resignar un ápice cada uno lo que pensaba, Claro. ni su ideología, ni su programa, pero lo pudimos sostener y eso se mantuvo en el tiempo. Cuando ocupábamos distintas posiciones, sea oficialista o de la oposición, siempre estuvimos en contacto permanente porque el objetivo central que nos guiaba, que a él lo guiaba y que a mí me guiaba y me sigue guiando, era el interés de la gente, Claro. lo que se podía hacer por el ciudadano, por el vecino, en este caso de Río Cuarto y del sur de Córdoba. Bueno, eso lamentablemente constituyó una excepción. Sí, claro. Y ojalá se replique porque es lo que está demandando. La gente está harta. Grietas que han significado romper familias, romper amistades. Se llevó a ese terreno. Sí. Es grave y creo que es lo primero que hay que recomponer. Un tejido social que está tan deteriorado en ese tipo de relación. Y acá no atribuyo culpas exclusivas o excluyentes. No, seguramente hay culpas repartidas, claro. Tal cual. Todos tenemos responsabilidades en el tema, pero me parece que es un punto básico de armar un programa de políticas públicas compartidas y arrancar ahí para ver si empieza a ser el granito de arena que lleve a una unidad nacional que hoy está muy lejos de existir, ¿no? Exacto. Bueno, ojalá que se dé. Esteban, gracias por estos minutos, ha sido un gusto. No, gracias a ustedes por la difusión. Yo creo que hay que hacer mucha docencia sobre la reforma, hay que llegar sobre todo a los jóvenes que tienen muy poca noción porque no han sido nunca informados de qué es lo que constituyó y la vigencia que hoy tiene la reforma de la Constitución. Así que esperemos que estos 25 años, con toda la difusión que ustedes le están dando, más los distintos eventos organizados en colegios profesionales, en el mismo Consejo Deliberante, sirvan para despertar interés y poder llegar a esas generaciones jóvenes que van a ser en definitiva también los destinatarios de esta reforma constitucional. Bien. Esteban, gracias de nuevo, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias, Marce.